Empieza TN Central, enseguida esta historia, Los chicos ricos de Cristina Kirchner. Trabajaron con ella, trabajan con ella, son de la Cámpora, son ricos, empezaron pobres. Enseguida en TN Central. Y además, ¿se fue de Boca o lo piensa realmente? Esto dijo Baradel, el dirigente gremial de SUTEBA. Esto lo hacen las dictaduras. Se refería al gobierno de Mauricio Macri y a la decisión de multar al sindicato de SUTEBA que sigue y siguió en el día de hoy el paro docente. El presidente nos mandó a caminar. La inflación será del 30%, dijo hoy Mauricio Macri. Enseguida, las declaraciones del presidente. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Sí, tenemos de todo hoy. Macri, que dijo que la inflación será del 30%. Está Ignacio Zuleta con nosotros. Vamos a hablar con Silvina Martínez, asesora de Margarita Stolbizer, sobre lo que contaba recién Franco Mercuriali. Chicos ricos sin tristeza, los asesores de Cristina Kirchner que se enriquecieron y que hoy en la función pública y hoy están con ella en el Senado. Además, está ganando el no al aborto también en la Cámara Alta. Vamos a contar, sí, dos datos muy importantes de lo que está pasando, lo que está negociando ahora. Un dato es este que venimos dando del no. El otro dato es, ojo con un movimiento que se está armando ahora por un posible proyecto de despenalización y no de legalización. Después les explicamos cuál es y por qué es tan importante esa diferencia. ¿Y qué pasó con Milagro Sala? Escuchemos al presidente de la República hablando de la inflación y un número alto, 30%. El tema de los números también aprendamos, ¿no? Yo lo que le digo es, este año terminaremos en una inflación de alrededor del 30%, lamentablemente, producto de este tormentón, el aumento de petróleo. Pero baja, pero va a bajar el año que viene. Este mes baja y va a seguir yendo a la baja y el año que viene va a bajar. Y va a bajar y en 2 o 3 años vamos a tener una inflación de un dígito, como nos hemos comprometido, porque así la tienen el 99% de los países. Nos salvamos de ir al 1.000.000% de inflación de Venezuela, pero todavía estamos batallando contra la inflación. Volvió Macri a admitir errores, ¿no? Cambió el discurso. Y subió fuerte la base, ¿no? Del número de discusión de la inflación. Están ajustando también al alza. Por más que no haya que sido tan 30%, fácil como pensamos en el inicio, tomar la inflación. Estamos ahí. Estaba hablando, lo estábamos escuchando. Sí. Dijo que nos hablamos del 1.000.000% de Venezuela. Bueno, está de moda hablar de Venezuela también, ¿no? Lo que pasa es que es interesante que tome el discurso de la inflación con un número rotundo, ¿no? Cuando se había dejado atrás y el gobierno esquivaba un poco hablar de la inflación para este año por una cuestión de paritarias, ni más ni menos. Hay que decir que el 30% que hoy dice Macri, en realidad muchas consultoras que decían el 30 hoy están hablando del 32, o incluso algunas que ya están hablando del 35% de inflación, en un contexto en el que todavía quedan revisiones por delante de paritarias, donde todavía no arrancó la discusión y que han quedado muy por detrás, ¿no?, de estas cifras. Ahora, vos, ¿qué es lo que ves detrás de esto? En principio, porque es raro que frente a todos los números que se fueron corriendo, el propio presidente decida salir a primero dar un número y después otra apuesta arriesgada, que es decir, en 2 o 3 años va a ser menor a un dígito, que era un poco la apuesta del gobierno para el año que viene, ¿no? Pero no hay, o sea, no le queda otra, digo, es el argumento que se firmó en un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, es como la rebaja de 10 puntos porcentuales de cara al año próximo. Eso está dentro del plan económico que el Fondo Monetario Internacional pidió a cambio del financiamiento que va a llegar. Eso por un lado. También es interesante que reconocen un pasaje de este reportaje que le hicieron en una entrevista radial, que la devaluación está generando dispersión de precios, por eso habla y dice, bueno, hay que buscar... Subestimamos el aumento de las tarifas. Y que también habla de subestimar, ¿no? Subestimaron en realidad primero el impacto del alza del dólar y después el impacto de las tarifas, que dicho sea de paso, insisto, las noticias tienen como distintos ventanistas que se van abriendo. Mañana vamos a estar hablando de aumento de tarifas porque va a haber una conferencia de prensa importante que va a llevar adelante el ministro de Energía Iguacel, donde va a anunciar
cómo será el nuevo esquema tarifario de la luz. Exacto, que en principio hoy las eléctricas lo desconocían, ¿no? Las empresas de distribución eléctrica por lo menos desconocían el detalle fino de lo que se va a anunciar mañana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pagamos la luz en la factura, no pagamos, es muy técnico, pero la generación de luz, la distribución de luz y el costo del transporte. Te pueden aumentar la distribución, te pueden aumentar, permitir a la empresa que te aumenten el costo de distribución, te pueden aumentar, quitar subsidios a la generación. Claro, el punto es quién absorbe el costo, ¿no? Exacto. ¿Quién absorbe el costo? El fisco. Bueno, eso es una manera de leerlo. No, porque el fisco solo interviene sobre la generación de la energía. Bueno, pero es un subsidio que pagas. Pero probablemente lo que a la gente le interesa saber es si se va a mantener o no el subsidio. Lo que sí vamos a ir anticipando desde ahora es que va a haber subsidios que van a mantenerse, sobre todo para los hogares, que era toda una dinámica porque si no se mantenían, el aumento en el dólar podía impactar más de lo debido. Exacto, mantienen el subsidio, pero lo que van a hacer, hasta donde se sabe, es actualizar en base a la evaluación, que tampoco toda, porque si le cargas todo, como los contratos están dolarizados... anticipo, va a ser menor a lo que se estaba diciendo, el porcentaje promedio. Y se cuidó mucho en este esquema que se va a anunciar mañana, 11 horas, el ministro Iguacel lo va a dar a conocer. Se cuidó mucho que la mayor cantidad de hogares, el 75%, tengan aumentos incluso por detrás de la inflación. ¿Y qué va a pasar con las naftas? Bueno, ese es otro tema y además te empuja el índice de inflación. Y las naftas van a aumentar en los próximos días. De acá al fin de semana están empezando a ver las petroleras cuánto y qué combustibles van a aumentar. Las empresas querían entre un 4 y un 8% de incremento en los precios este fin de semana, a más tardar. Pero en el Ministerio de Energía creen que esto tiene como sabor a demasiado. Decían, el aumento que deberían tener ahora es del 3 al 5%, más acotado. Eso por un lado. Pero más allá de este aumento, nosotros sabemos que venimos de un desfasaje de precios. ¿Por qué? Porque el anterior ministro de Energía, Aranguren, había pedido el favorcito a las empresas que no aumentaran en la misma proporción que tenían en incremento en los costos. Te sube el crudo a nivel internacional, te sube el dólar y por lo tanto las empresas dicen tenemos que remarcar precios. Las empresas hicieron caso a este pedido del gobierno, no aumentaron, congelaron los precios durante 2 meses. ¿Y qué pasó? Ahora quieren aumentar, quieren recuperar ese terreno perdido. Pero claro, a ver, el problema es que no se ponen de acuerdo en cuánto es ese terreno perdido. Porque por un lado las empresas dicen vamos a aumentar ahora y lo que resta por aumentar más allá de este aumento es del 15%. De acá a fin de año, si no se mueve el crudo a nivel internacional y si no hay mayores sobresaltos en el tipo de cambio, que no debería haberlos, tendríamos que aumentar un 15% para recuperar todo lo que hemos perdido en costos. Pero el gobierno no tiene esa mirada. En el Ministerio de Energía creen que apenas deberían aumentar un 8%. Después de este aumento de este fin de semana. Apenas es un montón, pero la diferencia entre lo que las petroleras quieren y el gobierno considera que es razonable es la mitad. ¿Sí? Es el doble que quieren las petroleras versus lo que el gobierno quiere. Ahora, el punto es el siguiente. Iguacel tiene un arma a su favor para poder controlar un poco los precios. Más allá de que los precios no se controlan porque está liberado. Defensa de la competencia, una ley que se modificó en los últimos meses y que podría rever la cartelización en el sector. Así que si hay aumentos desmedidos, una llave que tiene el ministro para regular a quienes se porten mal. Multas. Gracias, Marce. Y sigue la investigación por el crimen de Lourdes Espíndola, la policía que fue baleada durante el fin de semana y después obviamente terminó con su vida en la bajada de Pérez Quintana en la autopista del Oeste. A ver, en el día de hoy, en las últimas horas, aprendieron en verdad a otro de los presuntos agresores. Estamos hablando de Pablo F., así lo identificó por estas horas la Fiscalía. El seudónimo en verdad era Pablo Rojo. ¿Cómo es que llegan a la detención de él? Hay un llamado al 911 donde alertan que esta persona, Pablo Rojo, el último detenido, quiso vender el arma de Lourdes Espíndola dentro de un barrio cercano a donde ocurrió el crimen. Obviamente, ahí nomás la Fiscalía ordenó la detención. Están detenidos los dos. En el día de ayer hubo una primera detención. Hoy la última de esta persona, Pablo Rojo. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante en la investigación? Bueno, el testimonio clave es el de una nena de 11 años que estaba en el momento que le dispararon en la carótida a Lourdes Espíndola, que vio a uno de los agresores
ella y el testimonio de su mamá son la clave para la fiscal Cristini por estas horas. El día miércoles, mañana, habrá una rueda de reconocimiento en la que van a participar esta nena de 11 años y su madre, y la fiscalía, los investigadores esperan que sea clave el testimonio de esta chica y la rueda de reconocimiento para ver si estas dos personas que en las últimas horas atrapó la policía bonaerense son los responsables concretos y directos de la muerte de Lourdes Espíndola. Digamos, la clave es esta nena con su madre, y obviamente hoy se supo que el domo de una cámara de seguridad de un comercio que se llama Estancia Gaona tomó al Renault de color oscuro, patente vieja, yéndose en sentido de contramano donde iban los presuntos agresores. La clave mañana, la rueda de reconocimiento. Gracias, Rodri. Seguimos hablando, están hablando muchísimo. Recién salimos al aire un poquito porque le estaba robando las lapiceras a Ignacio Zuleta. Mirando, sí. Mirando con, se llama, ¿cómo se llama? El robo preventivo. Robo preventivo. Pone una lapicera en estado de afán. No la va acercando. Así que cuidado. No vale nada. No. Son las modestas lapiceras. Ah, pero me gustan. Usted recién me decía fuera del aire, Zuleta, la política está, todos los políticos están haciendo lo que se espera de ellos, lo que se está esperando de ellos. Yo creo que el panorama es muy interesante y puede uno arrancar de dos o tres temas que están hoy. Ustedes han hablado de algunos de ellos. Yo creo que el tema de la inflación que anuncia Macri es un tema muy importante, porque acá hay una historia que vamos a recordar. En el mes de diciembre, cuando se iba a aprobar la reforma previsional, Elisa Carrió y los radicales se opusieron al cambio de fórmula de ajuste. Entonces Carrió agarró un papelito delante de Basavilbaso y de Duhovne. Sí. Y escribió. Basavilbaso, el titular del ANSES, ¿no? Y escribió: en diciembre del año 2018, el aumento de jubilaciones va a estar por encima del índice de inflación. En ese momento, la inflación estaba calculada en 19%. Lo más escéptico decían 20-21%. Y el cálculo que Basavilbaso y Duhovne le prometieron a la mesa de los aliados del gobierno, porque los hizo firmar, ese papelito, ese papelito lo tiene en cuadro. Cotiza ese papelito. Hoy día, digamos, en aquel momento, el cálculo de inflación sobre jubilaciones iba a estar debajo de un 4% calculado. Con lo cual, sigue otra copa. Ahora, con una inflación del 30%, dicha por el presidente. Sí. Tengo que creerle, no tengo por qué no creerle. Una fuente inobjetable. Fuente inobjetable, ve todo lo que nosotros no vemos, ve desde acá arriba. Dualde siempre decía cuando era presidente: vos sabés lo clarito que se ve todo desde acá arriba. Entendés todo lo que nunca entendiste. Y yo creo que debe tener razón. Yo nunca he estado en esa tarima, pero uno debe ver cosas que nadie ve. Sí, claro. Entendés, pero no podés resolver por ahí, ¿no? Una cosa es entender. Y en general lo que están ahí para resolver no están para mirar por ahora. Sí. Ahora, ese compromiso es político, no es financiero. Es entre los sectores que apoyaron el gobierno en esa reforma previsional que le costó un cataclismo de prestigio al gobierno y al presidente en la sociedad. Y todos vimos, después del tarifazo fue una caída, un desmoronamiento. Era a cambio de un compromiso político de que iba a haber una economía en el año 2018 que iba a pagar unas jubilaciones o actualizar las jubilaciones por encima del índice de inflación. Y entonces es un compromiso difícil de cumplir, pero qué sé yo, las crisis son las grandes oportunidades, a la mesa le sale. O sea que tendrían que, para cumplir con los aliados, que también están enojados con el tema de las asignaciones No, y el aborto. Y el aborto, tendrían que subir las jubilaciones en diciembre más del 30%. O volver a modificar el cálculo de actualización, que no es muy difícil porque en la medida que vos lo mejores, el Congreso lo va a aprobar. O Carrió va a sacar la carta y la va a poner en la tapa de los diarios. Pero, o sea que de los problemas, porque recién estamos hablando de tarifas, aumentos, problemas grandes. Después está la discusión por el aborto, que tiene toda una consecuencia. Para mí la discusión del aborto se ha convertido en un tema que yo, por lo menos en su momento, le concedía la importancia que tenía en la crónica, que era un atajo que buscaba el gobierno para evitar el conflicto en el Congreso con los sectores que podían lograr la sesión especial. Se ha convertido en
en un conflicto y en un problema para el gobierno en el cual creo yo que va a tener que en algún momento que admitir un error. Porque ¿qué ha producido esto? Los números los tienen ustedes mejor que yo, quizás está al 35 al 32, o sea, no sale el... Por ahora no. No sale la iglesia. Yo creo que ya no sale. Vos decís que tampoco sale. ¿Y por qué saldría? pero que. No sale porque se empata Michetti con No, pero 35. 35 al 32 está. Está 35 al 32 ya. Bueno, pero son 72. De ese total tenemos. Pero los otros ya se sabe. Están los que quieren siempre- negociar, No, los que y están todavía el abajo. número da, Uno pero se con. puede levantar. Según quienes siguen este tema de cerca, están como en las películas de acción, gritando fuego en la sala de máquinas. Fuego en la sala de máquinas. No están los votos. Hasta hoy se cae el proyecto de diputados y no hay otro proyecto. Porque Pierde los estado que parlamentario. pierde estado parlamentario hasta el 2020. Quienes ¿No es hasta el de marzo del año que viene? hasta la nueva legislatura, Sí. que asumen en el 2019, diciembre del 2019. Ah, cuando hay recambio. Con el recambio. Ahora, ellos creen que muere ese proyecto, no hay otro hasta ahora, a menos que pase algo demasiado. Con lo cual, es un problema porque el gobierno ha actuado produciendo un recuento de sus fuerzas en el momento menos conveniente. ¿Cuál es el gran activo del gobierno de Cambiemos? El liderazgo, La cohesión. la cohesión Sí. en el programa y el dominio territorial. Acá reveló e hizo pelear a la Alianza hacia adentro por un tema que la Alianza nunca había discutido antes de las elecciones. Esta es la explicación de la bronca de Carrió. Hablate con Carrió y dice, la próxima vez rompo. ¿Qué dice? Ya vos habrás hablado con ella. Es la que te dice, no hay derecho a arriesgar la unidad del bloque por un tema en el cual sabemos que estamos divididos, que el radicalismo es más bien pro despenalización y el pro es anti pro despenalización. Y el que se hace el festejo es el peronismo, que vota en diputados a través del voto que mueve Berna Sí. un sí para nada más que para contrariar a Cambiemos, cuyo Estado Mayor, salvo Negri y Schiavoni y Monzosi desempataba, está todo a favor del no. Entonces, la obligación de la oposición era embromar al gobierno. Y bueno, ahora Marino en La Pampa dijo que no, con lo cual hace caer. O sea, le produce un recuento globular. Una grieta. Una revela, exhibe, Pero una las división que no es consecuencias, conveniente. Ignacio, de esto, ¿se ven en las elecciones del año que viene, que me parece que es el foco que hoy tiene el gobierno? Las consecuencias, digamos, del resultado de lo que pase el 8 de agosto con el aborto. ¿Tiene consecuencias electorales el año siguiente, un año después? En la coalición yo creo que no. Yo creo que la coalición está a prueba de estas cosas, tarifas, aborto, van a taparse la nariz para seguir juntos. Ahora, el daño en el público... ¿En el electorado? Y con la iglesia. La iglesia es un... Es decir, hay que ver las demografías que se mueven acá. Los senadores que votan que no es porque su público le dice que no. Los votantes, ellos indagan, ellos viven mirando a ver qué piensa el público. O sea, Pero ahí no los van a contrariar al pampeanos de diputados votaron que sí y Marino, el pampeano del Senado, dice que no. Claro, pero digamos, acá lo que se ve en los senadores, no quieren exponerse a que lo señale su público. Bueno, en Córdoba creo que ustedes conocen Sí. la campaña que ha hecho la iglesia, que ha Sí, hecho, dijo que hasta sí. pidió que la legislatura de Córdoba se pronunciara en contra, Los con un 6 obispos- mandato a los senadores, a Los los 6 obispos legisladores. dijeron que si salía el sí, pasábamos a ser gobernados por una dictadura. Sería militar. como una dictadura, no era metáfora, no era. Yo te escuché anoche por radio, estaba muy No, enojado con eso. leí la carta completa. Claro, Dijo, pero, digamos, pasaríamos a ser gobernados por Sería una... como pasar a No hay ser- potencial. No, porque yo creo que los curas tampoco quieren. Vos fíjate, lo que han buscado los curas y la iglesia ha sido eludir la confrontación. Porque ya hemos dicho que. Hasta ahora, ¿no? O ahora tampoco. Yo creo que se han movido por debajo de la superficie. En este momento, en este preciso momento, en esta semana, Sí. se ha realizado en San Miguel una reunión mundial de los jesuitas. El fin de semana que viene, una reunión mundial del Opus. Está en Buenos Aires el principal comunicador de la iglesia, que es Austin Jevere, el autor de la mejor biografía de Francisco, que es un inglés de Oxford, que es uno de los principales comunicadores de la iglesia. Habló el domingo con Comunidad de Liberación, estuvo en San Miguel con los jesuitas,
estuvo en el Opus hace una hora dando una conferencia en cuyo público había que estar ahí. Yo estuve, por supuesto. Ah. Yo no soy botón, pero ahí hay una demografía que explica lo que está pasando. O sea, la movilización de la iglesia por debajo es muy importante, muy importante. Porque está diciendo que van, parece que pelean por el aborto, pero tal vez vayan enojados por el gobierno con la cuestión social. No, eso ya es previo, eso se sabe. El Papa Francisco es un papa antiliberal, antimercado, anticapitalista, tercermundista y por lo tanto es anti-Macri. O sea, es no Macri. Porque la verdad que las manos que le ha dado Francisco a Macri y viceversa son descomunales. Por lo pronto, fusilarlo a Aníbal Fernández en 2015 para que no fuera gobernador, y Macri le ha pagado con la ley de emergencia social, con la ley de lotes, la ley de villas. O sea, ahí hay un entendimiento importante. Pero ¿a dónde voy yo? Que hay una demografía que hay que entender. Es que es la que explica que en diputados tenga 5 votos arriba y que pierda el Senado. Es la sociedad argentina. ¿Por qué lo del Senado también sería una pérdida para el gobierno y no para el peronismo cuando se supone que el Senado tiene un... El haber planteado el tema es un problema para el gobierno. Claro, todo para lo que pase con esto es un problema para el gobierno. Los pro despenalización, porque Macri es la dictadura y es algo que hay que entender, es la institucionalidad. Y en la sociedad actual, en la llamada modernidad líquida, el público está contra las instituciones. Y cualquier cosa que proponga el gobierno lo va a rechazar. Cualquier cosa. ¿Y con la iglesia no pasa un poco lo mismo? La iglesia está escondidita. Ah. La iglesia no ha aparecido. Si el Papa Francisco quiere que no haya aborto en Argentina, ¿en serio? Se viene a la matanza, te da una misa, se acabó el aborto y se acabaron otras cosas más. Sí. Nadie chista más nada. Sí. Y no lo hace. No hace nada, no ha hecho nada. ¿Te parece menor, digamos, que organice el día del 8 de agosto, el Mario Poli, una misa a la hora? No, eso está bien, pero la iglesia son acciones comprensibles. Son sutiles, ¿te parece? Claro, y son sutiles. Fíjate que lo que se ha hecho es una acción puramente de movilización, obviamente, de los sectores de la iglesia a los cuales tiene llegada, pero no hay una, salvo el exabrupto de los cordobeses de querer ordenar a los senadores, hay una comprensión de la iglesia de que tampoco puede ponerse en la vereda de enfrente de la sociedad. Vos pensás que el 90% de los jóvenes está a favor. Es un tema del joven. Es un tema de... Lo primero que hay que escuchar es a las mujeres. Y acá hay dos personalidades que hay que escuchar muy atentamente, que son Elisa Carrió y Cristina. Cristina duda. Cristina, que fue antiabortista toda su vida, 12 años, mandó a Bloomberg con una carta a Juan Pablo II para decir nunca mientras gobierne un Kirchner habrá aborto en la Argentina. Ahora dice que duda. Carrió. Florencia fue ambigua, Florencia Kirchner fue ambigua respecto a si... Bueno, pero la que tiene el poder es ella. Y ella hace es como Carrió, son personas a quienes caracteriza la piedad. No entro en otra consideración. ¿Qué dice Carrió? Hace 40 años que pienso en este tema y no lo tengo resuelto en mi vida. ¿Qué quieren que haga? Que levante la mano. Esto no es una pelea entre Gaby Michetti y Vicky Donda. Esto es un problema grave, profundo, que los dirigentes tratan de entender. Yo creo que el gobierno se equivocó al meterse en el tema, porque las dos plazas lo critican. La critica los del sí a la despenalización porque es el gobierno y porque es Macri, y ahí no hay un voto para él. Y los que no dicen, ¿para qué nos metiste en esto? Si nunca nos hablaste de estos temas, venís a hablar justo ahora. Sí, le reprochan no haberlo dicho en la campaña electoral, por ejemplo. Y capaz si lo hubiera dicho... No ganaba, o no sé. Si Cristina anunciaba en el 2011 que iba a estatizar las acciones de YPF, no sé si sacaba el 54%. No digo que iba a perder, pero no hubiera sido el cálculo. O sea, si hubieran anunciado las cosas. Ahora, ¿a dónde voy yo? Yo trato de ir a una comprensión más fina. El rédito electoral, yo creo que hay un público conservador de la región metropolitana, de la capital federal, que está muy enojado con Macri. Inclusive hay carteles que uno ha visto, no te vamos a votar más. Sí. ¿Volviste impactado de la reunión, veo, con el Opus? O sea, ¿escuchaste eso, digamos? No, de ninguna manera. Yo escuché una conferencia de un biógrafo extraordinario, de un profesor de Oxford, que hizo habló de otras cosas, habló de Chile, por ejemplo. Habló muy interesante. Y hay que pensar
en cómo encara Francisco Chile para entender lo que ocurre en la Argentina. En la Argentina. O sea, el tema del aborto en la Argentina es un banco de pruebas de Francisco. Francisco lo que no debe querer es que siendo el Papa haya aborto acá, pero viene de perder el plebiscito en Irlanda, ahora va a Irlanda a fin de mes, y él se ha cuidado de no hablar del tema, porque sabe, la Iglesia sabe y él lo sabe. Hoy Menem, en la nota que escribe en La Nación, hoy por lo menos escribió una columna en La Nación diciendo... Hay una columna donde recuerda un hecho que se contó, lo conté yo, lo contó otro periodista de Clarín, hubo 2 notas sobre eso este año, que es cuando Menem quiso poner en la Constitución el tema del aborto. Ocurrió en el 94, hubo un complot en el que estuvieron Jorge Lloma y Alfonsín para boicotear la reforma constitucional si Menem insistía en poner el aborto en la Constitución. Y lograron que Menem no lo hiciera. Y Alfonsín encontró ahí un atajo. Y hoy lo recuerda Menem, yo quise poner el aborto, el rechazo al aborto en la Constitución. En aquel momento, Iglesia pre-Bergoglio, o sea, estaba Carrachino, 1994, la Iglesia ni chistó. O sea, la Iglesia no se movió para que eso ocurriera. ¿La Iglesia qué sabe? Que el occidente europeo es una cultura del cual se aparta del cristianismo, del catolicismo. Y que lo que tiene que buscar es una reformulación de su coexistencia con el mundo del capital, la tecnología, la despersonalización, el individualismo, el aborto, el rock and roll, Charly García, todo ese mundo. O sea, que tiene que buscar una nueva forma. Y eso significa Francisco. Francisco es el mejor intérprete de la moralidad líquida, junto con Durán Barba. Los dos miran a lo mismo. Los dos miran a lo mismo. El diablo le dice Durán Barba. Bergoglio dice, hay que hacer la hermenéutica del alma del pueblo, que es cristiana, que ama a Dios. Y Durán Barba va con los Big Data y los Cambridge Analytica, ahonda también en el mundo. Eso que dice Bergoglio, que es la fe popular, está en Twitter y en Facebook. Y yo creo que es una guerra que podría describir Marechal si viviera en una novela, una guerra angelical por la captura del mismo patrón, de la misma demografía. Yo creo que en la Argentina, tanto el gobierno de Cambiemos como Francisco entienden muy bien la moralidad líquida y la manejan fantásticamente bien. En eso el peronismo atrasa. El peronismo que hace un acto contra el Fondo Monetario, gritando aquí, como si enfrente hubiera una tribuna que grita fondo, aguante el fondo. ¿No? Para cerrar muy brevemente, dijo algo que es interesante y preocupante, que la sociedad para usted rechaza cualquier propuesta del gobierno. Rechaza a cualquier gobierno en el mundo. Lo que pasa en Italia. ¿Cómo se sigue gobernando si ante cualquier medida se rechaza? ¿Vos viste el Wall Street 2? No. Cuando le explica la crisis financiera, Ilya Wallace en un hermosísimo monólogo le dice: "This is the end of the world". Es el final del mundo. Los gobiernos ya no sirven para nada. It's the end of the world. Y hace como un pajarito. Sí, me acuerdo, es perfecto esa escena. Es el final de los gobiernos. Sí. Miren Inglaterra, miren Italia, mirá Estados Unidos, no quiero ni decirte. Mirá Europa del Este. O sea, es muy difícil la gobernabilidad. Mirá Brasil, mirá Chile. Hay un problema serísimo de gobernabilidad, porque la sociedad resuelve mejor los problemas que los gobiernos. Tienen más herramientas, más conocimientos, más recursos. La gente está mejor. Hay más gente que come que hace 50 años. Con la burbuja financiera y los transgénicos, la cantidad de comida en el mundo se ha multiplicado, pero infinitamente. Hay mucha gente que antes no comía y ahora come. Los chinos comen, los indios comen. Y esa gente que lo va a ir a gobernar. No, yo no. Muchas gracias. Seguiríamos hablando horas. No, a mí me encanta. Puede volver me quedaría 3 horas. This is the end of the world. Y los pajaritos. Ingleses. Pero búsquenlo al clip. No, me acuerdo perfecto esa escena. No había entendido cuál era la película. Gracias. Wall Street. Sí.
Y hoy Milagro Sala se descompuso en horas del mediodía. Ella está cumpliendo un arresto domiciliario en su casa, en el barrio del Dique La Ciénaga, en el Carmen, en Jujuy, obviamente por orden de la justicia. Todo comenzó cuando se descompuso en su casa. Su hija llamó a la ambulancia, la vinieron a revisar, la revisó un clínico médico, la encontró. Ahí difieren las versiones. En estado de somnolencia dicen en principio los médicos que la atendieron y obviamente el parte que le dieron a la justicia. La organización Tupac Amaru dijo que estaba inconsciente. Por lo pronto lo que hicieron fue trasladarla al hospital Pablo Soria, donde estuvieron durante toda la tarde haciendo diferentes tipos de estudios. Le sacaron sangre, tomografía, un electrocardiograma. Y en las últimas horas el director del hospital brindó una conferencia de prensa. Dijo que Milagro Sala va a pasar la noche en el hospital Pablo Soria por orden de los médicos y también de la justicia. Obviamente en el día de mañana y seguramente en los próximos días se van a saber los estudios que ocasionó este estado o esta descompensación de Milagro Sala. Obviamente el director del hospital dijo que estaba estable, que estaba lúcida, que estaba alojada en el área de shock room por una cuestión de que no había camas, pero que estaba alojada allí y que iba a pasar la noche en el hospital Pablo Soria. Obviamente el interrogante está planteado a ver qué fue lo que causó el estado de somnolencia o lo que dicen dentro de la Tupac Amaru, la inconsciencia de Milagro Sala. Lo cierto es que lleva adelante un juicio Milagro Sala hasta el mes de septiembre por una causa de malversación de fondos públicos y administración fraudulenta que fue suspendida y que recién va a ser retomada el día jueves a partir de las 2:30. Habrá que ver si Milagro Sala ya está bien para afrontar las audiencias. Los chicos ricos de Cristina Kirchner, no son, Máximo y Florencia son ricos, pero están todos embargados, inhibidos. Estamos con Silvina Martínez, denunciante de muchos casos para llevar a Cristina a juicio oral. Tiene el censo del entorno de Cristina muy afilado, Silvina, Sí. y ahora lo que terminó investigando son, porque ¿qué pasa? Cristina hoy es senadora de la Nación, por lo cual tiene obviamente un entorno de asesores, colaboradores y un universo de gente que trabaja con ella y que también tiene contratos como asesores o todo lo que es vinculado al trabajo en el Senado en su despacho, y que también están teniendo una primavera económica. Están ganando ¿cierto? la inflación, Silvina. Le están ganando la inflación. Claro, como siempre, Cristina no se rodea de pobres, sino que se rodea de funcionarios enriquecidos. Tampoco se rodea de ricos, ¿no? Son funcionarios enriquecidos gracias a ella y su gabinete no es la excepción, ¿no? Hemos visto a Cristina, una Cristina parecía diferente, ¿no? En las últimas elecciones, parecía conmovida por la realidad, se vestía de pobre, bueno, parecía que era una persona que había... de pobre. Claro, que había tomado conciencia de lo mal que había estado en muchas decisiones de su gestión. Bueno, lo cierto es que su gabinete no expresa eso, no se ha separado de los funcionarios enriquecidos que la acompañaban durante su gestión y hemos relevado los casos, los 9 miembros del gabinete de Cristina. A ver, Silvina tenemos Martínez, los 9, Cristina. Silvina con una computadora es un peligro. A ver los 9... Vamos a ver, no, vamos a ver los 4 más significativos. Bueno. Ella tiene 9 que son impresionantes. A ver, este es un personaje desconocido para la gente, pero clave en el entorno de los Kirchner. Hernán Reibelmayer, muy amigo de Máximo Kirchner. El hermano fue al secundario con él. Trabaja ahora con Cristina Kirchner en el Senado categoría 2. Ya era funcionario en 2003 y el patrimonio 13. era, en 2013, 481.218 pesos. En el 2015... Y en 2015 se enriqueció, 2 años después, 1.375.620 pesos. En 2 años, la mayoría de los Anda, funcionarios que están con ella ahora se enriquecieron en 2 años, ¿no? Del 2013 al 2015. Hoy tiene un cargo en el Senado. Claro. El cargo que veíamos en la placa es de hoy en el Senado, ¿no? Exactamente. Cada senador tiene asignado unidades retributivas y a partir de ahí puede contratar, bueno, tiene un cargo de los más altos, ¿no? Categoría A2 es de lo más alto. Sí. ¿Quién más? A ver, otro más. Son 9, vamos a contar. Ahí está Federico Federico. Bernal, es el hombre que hablaba... Existe la energía, ¿no? Sí, Claro. energía. No, sigue Categoría hablando, A6. de hecho. Es el asesor en temas de energía ella en el Senado. Exactamente. Y en el Instituto Patria. Es miembro de la comisión directiva o era hasta hace unos meses del Instituto Patria. ¿Qué pasó con Bernal?
Bueno, es muy llamativo porque él es coautor de un libro junto a Julio De Vido, ¿no? Un libro muy lindo que es con dos pingüinitos abrazados, Néstor y Cristina, federalismo, etcétera, etcétera. Un libro que lo pagamos todos nosotros. Ah. Claro, exactamente. Ellos sacaron en el 2015 este libro de 10.000 ejemplares, pero se lo pasaron la cuenta del libro a una sociedad del Estado. Ah, ¿quién lo compró? Bueno, todos nosotros aparentemente, porque casi 1.700.000 pesos costó la edición de este libro, que... ¿Tanto? Sí, bueno, Néstor y Cristina. Claro. ¿Cómo se llama? No me sé el libro, que es un éxito. Es la energía que se gastó, Claro, y Bernal. además- 50 sombras de Grey. Claro, tal cual, Son bueno. libros así, Y el pues, prólogo lo hizo Cristina, por eso por ahí costó más, ¿no? Porque el prólogo lo hizo Cristina, entonces... Otro asesor. Claro, otro asesor cercano a De Vido, ¿no? No Sí, olvidemos sí, eso. sí, ahora ya no, debe estar cercano a Cristina, obvio. Claro. O están peleados. ¿Quién más? Debido. A ver. Francisco María Bompadre, es uno de los asesores Mira, de más yo- confianza de Máximo, pero lo tiene Cristina en el Senado, ¿no? Sí. Exactamente, es también, o sea, miembro de la Cámpora, pero de último, no viene del cargo en presidencia, ¿no? Digamos, Sí. del Poder Ejecutivo en la presidencia de Cristina. Sí, ha llegado a Máximo Kirchner, lo rescató, digamos, de diputados porque era asesor de otra diputada, y ahora se lo llevó a Cristina, y bueno, es miembro del Senado, porque tiene un objetivo de Bompadre, que es estar dentro de una de las comisiones más importantes, que es del Senado de Asuntos Constitucionales. Por Ah, eso claro. fue Un para... asesor Sí. en temas jurídicos. Exacto. Y tenemos Sí. uno más, ¿no? Las placas. Bueno, ¿cuánto se enriqueció Bompadre? Eso tenemos No, porque no era funcionario. No era fue funcionario, claro, esa es la hora. Y después Virginia Elena Giacobo, que tiene categoría A5, trabajó en Aerolíneas Argentinas hasta 2015 y luego fue asesora de Virginia García, Sí, que era es la ex... La cuñada de Máximo, ex cuñada. Ahora igual trabaja con Cristina. Exactamente, hay muchos casos que se repiten. Tenemos 2 secretarios privados de Cristina. Sí, contalos. Mariano Cabral sí. y Bermúdez Bringe Diego, 2 secretarios privados que también se mostró. En 2013 asumen como secretarios privados con patrimonio de 200.000 pesos, 300.000 pesos. Se van 2015 con 2.444.781 pesos con 12 centavos. Exacto, entraron sin nada, se van con cuentas bancarias declaradas en blanco, casa y 184.000. auto. Les resultó la relación de... Le atiende el teléfono a Cristina Kirchner. Y es muy productivo Mariano Cabral. esa función. No solamente ellos dos, sino también tenemos a la directora de Madrinazgo. Hay un cargo que creó Cristina, ¿no? Que es directora de Madrinazgo, que se mantiene en este gobierno, ahora es Padrinazgo, ¿no? Que es precisamente cuando tenés el 7º hijo varón, que te sale el presidente de... cierto. Es un cargo eso. Ha quedado. Claro, es un cargo, existe con Cristina. Bueno, y esta directora de Madrinazgo que también se enriqueció, ahora Cristina se la llevó, no sé si para ser madrina o para cumplir otra función. ¿Cómo se llama? Esteche, Nancy Esteche. Esteche. Claro, también es la directora de No Madrinazgo. tiene nada que ver con Fernando, ¿no? No sé. No tengo el árbol genealógico, esperemos que igual. no. Importación de familiaridad no es Fernando un no es delito. octavo hijo varón, ¿no? ¿Cómo están las causas de Cristina en la justicia? Bueno, las causas de Cristina en los sauces va a estar pronta a elevarse a juicio oral, que Atención. sí, es muy importante eso. Policita está haciendo un trabajo muy importante porque va, digamos, recordemos que es una causa donde ya tiene procesamiento Cristina, asociación ilícita, sus hijos, Cristóbal, Lázaro, pero también es importante de que él está, digamos, uniendo toda esta información junto con lo que se tenía con OTESUR para elevarla a juicio oral. Y después falta OTESUR, que está en la etapa de recursiva. Y bueno, estamos que el año que viene tendremos OTESUR, ¿cuándo fue la primera denuncia de OTESUR en PPT? 2014, ya pasamos 4 años. 4 años, un periodo presidencial. No, igual, si quieren, o sea, es cierto que es mucho tiempo para el transcurrir de la Pero es justicia. en pañales. Sepan que hay causas de Menem Sí. que todavía, de No, esas bueno. escandalosas que llevan siglos en las tapas de los diarios, que todavía no empezaron los juicios orales, que luchan, y hay muchas prescribieron, ¿no? Exactamente. ¿Tendría que tener fueros Cristina Kirchner? No, claramente no tendría que tener fueros para nada. Hay un pedido de desafuero que no trata el Senado. Yo tengo una demanda iniciada particularmente por la inconstitucionalidad de la ley de fueros. Se amparan en esta ley, que básicamente es inconstitucional, creada después de las coimas del Senado, y el objetivo precisamente... Una transparencia. Exactamente, el objetivo es que no se pueda allanar a un diputado y senador cuando eso no dice la Constitución, y además que se amparen estos fueros y que se convierta en una guarida de delincuentes el Senado. Fuerte. Si no tuviera fueros, ¿estaría presa Cristina? Claramente, sí. Sí, porque los delitos no son escarcelables y están totalmente porque hay una orden de probados. detención de Exacto, Bonadío, además. Claro. Gracias, Gracias, Silvina Silvina. Martínez. Nos vamos a la pausa. Hoy, Nicolás, por primera vez en la historia no le preguntaste a Silvina... Ya se lo pregunto.
¿Cuántas empresas tienen los Kirchner? Ya ni me acuerdo. Sí. Los Baez, Ella tampoco. Cristóbal. No, bueno, deben ser todos, entre todos Sí. el conglomerado deben ser cerca de 100. Cristina solamente debe tener 3. ¿Alguna, ahora se la amplío la pregunta, alguna empresa de Baez, de Cristóbal y de Cristina funcionó alguna vez de modo completamente legal y de acuerdo a todas las normas con el fisco y la IGJ y todo? Ni completa ni parcialmente legal. Nunca funcionaron de ninguna forma. ¿Cuántos se me llegaron a manejar? Millones. Blanqueado, millones. blanqueado en esta operatoria 100 millones, pero miles de millones manejaron. Ahí está. Gracias, Silvina. Ahí está, dicen la pregunta de... Amplié. Sí, sí. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Como dijo recién Ignacio Zuleta en una charla que tuvimos hace minutos, hay mucha gente que está diciendo dictadura. Estamos gobernados por una dictadura, vamos a ser gobernados por una dictadura, esto que está haciendo Macri de dictadura. Uno de ellos, que yo creo que debería tener más cuidado para hablar, porque es el representante del sindicato de los docentes bonaerenses, o sea, de los maestros. Es nuestro amigo Roberto Baradel. ¿Qué le pasó a Baradel? Llamó una huelga, el Ministerio de Trabajo de Marcelo Villegas de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y Baradel no la acató. Le van a hacer una multa, se supone, por 600 millones o 700 millones de pesos a su gremio, a su TEBA. ¿Y qué dijo Baradel de esta multa? Esto que vas a escuchar. Yo creo que es un apriete porque no tienen respuesta a lo que está... No tienen respuesta, no quieren dar respuesta al reclamo de los docentes. Vos fíjate que la inflación estaría ya en este mes en el 19 y nos dieron el 15% y quieren llevarnos a fines de mayo, de agosto. Y es una suerte de apriete, de extorsión que en realidad no estábamos acostumbrados a tenerlo de... Lo nuestro que los gobiernos democráticos, fundamentalmente esto lo hacen las dictaduras o los gobiernos autoritarios. Recién Baradel decía entonces que cuando se aplican la conciliación obligatoria en un paro y no lo cumplís, te ponen una multa, como dicen las leyes, esto es algo que aplican los gobiernos de dictaduras. Está mintiendo Baradel, por lo menos sobre la última dictadura argentina. Y esto va más allá de lo que haya dicho Baradel. Insisto, mucha gente está haciendo dictadura. Moyano, los obispos de Córdoba, de Elía. Y se está como naturalizando la palabra, desnaturalizándola. La última dictadura que gobernó la Argentina no aplicaba multas a los sindicatos cuando no acataban la consideración obligatoria dictada por una huelga. ¿Por qué? Porque el 26 de marzo de 1976... se terminó el derecho a hacer huelga para los sindicatos. Se prohibió. Baradel tiene 51 años. Cuando eso pasó tenía 9. Estaba en el primario. Voy a leer una frase. Si hay una imagen que ilustra el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, es la de los tanques en las puertas de las fábricas. Porque el principal enemigo de los golpistas eran los trabajadores organizados, es decir, los sindicatos. ¿Quién la dijo? Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de los Kirchner. 12 años ministro de Trabajo. El 27 de abril del 79 fueron los gremios los primeros que se animaron a hacer una huelga, o los gremialistas que no estaban detenidos, porque además hay medio centenar de gremialistas detenidos y muchos de los grandes secretarios generales de aquella época fueron encarcelados. Oscar Smith de Lucifuerza, muchísimo. Lorenzo Miguel de la UOM. Triaca, el padre de Jorge Triaca, presos. El 27 de abril del 79 se organizó un paro que fue histórico y que hoy se recuerda muchísimo en la CGT, y lo encabezó Saúl Ubaldini. Fue la primera vez que, a pesar de que estaban presos los secretarios generales de los gremios, como si Baradel
viviera una dictadura, tal vez en la última hubiese estado preso, no con una multa, Ubaldini se animó a convocar a una huelga. Al otro día, la Junta Militar dio un aumento del 19%. Habían parado la mayoría de las industrias del conurbano. La CGT se fracturó durante la dictadura. La fracción de Azopardo quería dialogar con la Junta Militar. La CGT Brasil fue realmente tal vez el único organismo político que realmente enfrentó a los peligros, que era ponerse enfrente de la dictadura y decir basta de intervención a los gremios. Estaban intervenidos los gremios, no se podía hacer huelga. No se podía, estaban desapareciendo o encarcelando a los dirigentes gremiales. El 16 de diciembre del 82, la multipartidaria sindical quiebra de alguna manera este dinamismo y afecta a la dictadura en ese momento de Viñone, cuando llena la Plaza de Mayo con 100.000 personas. Había que ir, La policía acorraló 26 manzanas a la redonda. No pudieron frenar a los 100.000 obreros, militantes, personas comunes que siguieron a Saúl Ubaldini y a la CGT. Ese día la dictadura obviamente reprimió a la marcha. Se murió el obrero metalúrgico Dalmiro Flores en el Cabildo. Hubo 80 heridos, 120 personas detenidas. Así se vivía en los gremios la dictadura. Por eso yo creo que cuando Baradel, que representa a los docentes, tendría que tener más cuidado para hablar y decir, esto es una medida que se toma en dictaduras de gobiernos autoritarios. La medida de la multa puede estar mal, puede ser ilegal, puede haber sido amañada con la justicia, lo que sea. Pero decir dictadura es como naturalizar una palabra que se está desnaturalizando. Cuando la dictadura terminó, Baradel tenía 16 años. Había empezado el secundario. Pesos al gremio de Baradel, a Suteva. Pero a camioneros ya lo embargó la justicia, 1.000 millones de pesos. ¿Cómo se calcula el monto del embargo? Básicamente porque Camioneros no acató la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo cuando discutían el bono de fin de año. Esto fue en marzo de este 2018. El Ministerio de Trabajo le fijó una multa, no la pagó la justicia. Ahora un juez laboral embargó las cuentas de 3 bancos que tienen Camioneros. Hace pocos días Moyano se jactó de que tenía 33 millones de dólares de Camioneros en el Banco Nación. Bueno, la justicia lo embargó en 1.000 millones de pesos, un poquito más de esos 33 millones de dólares que Moyano dice tener en el Banco Nación. ¿Cuál es el dato? El Ministerio de Trabajo y cómo se fija la multa. Calculo lo mínimo de multa que fija la ley cuando no se acata la conciliación obligatoria. 4.400 pesos, que es la mitad del salario mínimo por los 182.000 afiliados que tiene Camioneros. Eso te da casi 800 millones de pesos, más todos los gastos. En total le embargan a Camioneros 1.000 millones de pesos. Por supuesto, ya dijeron desde los abogados de Camioneros que van a apelar a Cámara esta decisión del juez laboral que decidió embargar las cuentas del gremio de Hugo Moyano. Nos vamos rápido a la tanda. Cuando volvamos te vamos a explicar. Hoy Macri también avisó que se traspasa de norte y de sur a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. ¿Te va a generar un costo a vos? ¿Van a aumentar las tarifas? ¿Le va a generar un costo a la provincia y a la ciudad? Después de la pausa. Claramente quiero saber por qué somos como somos. Así que soy un trucho. Tengo todas las empresas mal, todas mis acciones, todo. Si quieren saberlo, que se lo va a responder en un ratito. Alfredo Leuco, quédense con palabra de Leuco. Muy interesante todos los temas. Paco, la luz, por favor. Chau.